Muy buenos días. A continuación les quería hacer un video sobre un comentario que tiene uno de los autores que más leo y más me gusta escuchar y que más entrevistas he visto, que se llama Thomas Sowell. Él dice, si no tienes derecho a desaprobar, entonces tu aprobación no significa nada. De hecho, puede ser angustiante para alguien que expreses tu opinión, de que su estilo de vida es repugnante y que su arte, música o escritura son toscos, superficiales o repugnantes. Pero a menos que seas libre de llegar a tales conclusiones, cualquier elogio que le brindes es vacío y de sospecha. Decir que A tiene derecho a la aprobación de B es decir que B no tiene derecho a su propia opinión. Lo que es aún más absurdo, el argumento de la sensibilidad. Si quisieras ser constante y consistente con esto, porque todo cambio drásticamente según quién es A y quién es B. Lo de los grupos elegidos de personas pueden repudiar cualquier aspecto de la cultura imperante, sin ser considerados insensibles. Pero nadie de la cultura predominante puede repudiar cualquier aspecto de las otras culturas. Bueno, él está hablando acerca de la cultura dominante. Por ejemplo, en Estados Unidos está hablando, Thomas Sowell es de Estados Unidos. Es un economista, PhD en economía por la Universidad de Chicago, que junto con la escuela austriaca, la escuela de Chicago, para mí son las mejores escuelas o universidades con la escuela austriaca o fases de pensamiento de la economía que son los mejores del mundo. Él está con esta noción de que, por ejemplo, los blancos pueden ser criticados allá en Estados Unidos. Sobre todo a los que más atacan son a los hombres heterosexuales blancos. Pero nadie puede atacar, por ejemplo, allá a los negros, o muchas de las veces a los hispanos. Los hispanos no tanto porque hay hispanos blancos, hay hispanos negros, hay hispanos mestizos, hay hispanos mulatos. Bueno, los latinoamericanos en sí somos la cultura o la etnia del futuro. La etnia del futuro. ¿Y qué significa la etnia del futuro? Vamos a hacer el mundo, las personas del mundo, como se van a mezclar tanto, van a llegar a ser como los latinoamericanos. Han hecho investigaciones científicas y más o menos los países más mezclados de Latinoamérica son Brasil, Colombia y Venezuela. Por ahí serían los países más mezclados. Entonces, la cultura del mundo va a llegar a ser así, más o menos, porque la gente se va a mezclar mucho. Entonces, allá, por ejemplo, en Estados Unidos, un anglosajón blanco, hombre, heterosexual, no puede criticar absolutamente a nadie porque supuestamente es el opresor y que está encima de todo el mundo y que todo el mundo lo puede criticar a él, pero él puede criticar a nadie, es lo que está diciendo Thomas Sowell. Entonces, esta cultura de la cancelación, muchas de las veces que está ocurriendo hoy en día en nuestro país y en todas las naciones del mundo, solamente da poder a los gobiernos y a los políticos. ¿Por qué? Porque ellos utilizan este cierto tipo de sensibilidad hacia las palabras más que a los hechos. Están utilizando alrededor del mundo. Y bueno, se han hecho investigaciones en Estados Unidos sobre el imperio griego, o la civilización griega, después la civilización romana, después la civilización inglesa y todos los imperios que han dominado el mundo, como el imperio hispano también, el imperio español. Y todo eso se han llegado a dar en cuenta que una de las desatantes de que haga que una cultura o una civilización empiece a degradarse y empiece a perder su poder a nivel mundial es la pérdida de valores dentro de las personas de la sociedad. Y más de esto es cuando la sociedad se feminiza un poco. ¿Qué quiero decir con feminizarse un poco? Que presta mucha atención a las palabras que a los hechos. Entonces, por lo general, la energía masculina crece con el reto, la provocación, los insultos, y la energía femenina, por lo general, crece con las palabras bonitas. Entonces, a las mujeres les puede afectar mucho más las palabras que muchas de las veces los hechos. No estoy diciendo que sea incorrecto o correcto,
Claro que hay que dirigirnos en nuestra vida también respetando la opinión de los demás y también no tratando de menospreciar con nuestras palabras y mucho peor con nuestras acciones a los demás. Pero en este momento las redes sociales han tomado esa toxicidad de la parte femenina, donde el decir palabras duras, soeces, insultos y muchas las veces la verdad trae complicaciones. Entonces, por ejemplo, todo el mundo sabemos como hombres que decirle a una mujer que está un poco subida de peso, que está gorda, es el peor de los insultos. Bueno, en cambio, en el mundo masculino, cuando un amigo de usted está gordo, pues ya baja de peso, panzón, gordo, eso a los hombres no nos afecta. Y si nos afectara es porque no estamos en nuestro polo masculino y debemos revisar esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro país ahora? Las redes sociales están con la toxicidad femenina, porque la toxicidad femenina es en sí el control de las palabras. La toxicidad masculina, vuelta en cambio, es la violencia física. Ustedes ven, la mayoría de criminales que están en la cárcel son personas violentas físicamente. Por eso violan, cometen crímenes, asesinatos y todo tipo de problemas que crean a la sociedad. En cambio, la toxicidad femenina se basa en las palabras y en el daño de la reputación y en cancelar a los demás. Entonces, las redes sociales están llenas de esa toxicidad femenina. Todos tenemos esto, lo femenino y lo masculino dentro de nosotros. Entonces, los crímenes, los hechos violentos de manera física pueden ser castigados por las leyes, pero no esto de la parte de las palabras y de la reputación y del escándalo y todo esto, que es mucho más difícil de probar en una corte. Entonces, lo que Thomas Sowell quiere decir es que, por ejemplo, la cultura blanca anglosajona de hombres heterosexuales en Estados Unidos está siendo totalmente atacada. Y esos hombres no pueden criticar absolutamente a ningún negro, homosexual, gay, lesbiana. Y eso también está pasando en el Ecuador, que supuestamente los mestizos o los blancos mestizos no pueden criticar a los indígenas, más si es un hombre medio blanco y con de algún apellido influyente, mejor dicho, dentro del país. Pero los indígenas, bueno, no los indígenas en sí, sino ¿cómo les puedo decir? Los líderes, o dicho líderes indígenas, pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, como en el caso de Isa, si ven lo que él ha hecho, un mestizo habiendo hecho lo que él hizo, pues ya estuviera preso. Bueno, yo no voy a hablar de política, sino voy a hablar de por qué ocurren estas cosas. Siempre hay una élite de hombres y algunas mujeres que dirige la sociedad. Y al dirigir la sociedad, ellos quieren de cualquier manera evitar la libertad de expresión para que la gente se entere de la verdad. Y ellos tratan de obtener estos fines de cualquier manera. Y la manera más fácil de obtener estos fines ahora en este momento es mediante decir racismo, misógeno, que es homofóbico y todas estas palabras que hacen que el otro ser humano se cierre y no pueda decir su opinión. Me acuerdo que yo cuando estaba una vez haciendo unas prácticas, cuando estaba estudiando el máster en cierta institución de la ciudad de Cuenca, estaba con otros estudiantes, bueno, yo estaba haciendo prácticas del máster y ellos estaban haciendo prácticas de la universidad de tercer nivel. Y me acuerdo que yo estaba dando mi opinión de los homosexuales, de los gays, las lesbianas y la tasa de suicidio de ellos, que es del 40%, y todo esto, y ellos ya estaban saliendo con esta doctrina y ese adoctrinamiento que está viniendo en las universidades, que, bueno, es bien cierto que se han hecho investigaciones en Estados Unidos y que la tasa de suicidios de los gays y lesbianas, de los homosexuales en sí, es del 40%. Bueno, yo tengo un video que hablo sobre ello. Y bueno, y son personas muy consumistas, o sea, y que necesitan de mucha medicina y, y de mucho tratamiento médico. O sea, esto para las empresas farmacéuticas es una ganga, es una mina de oro. Entonces yo le estaba explicando todo esto a ellos y ellos ya me empezaron, toditos. Eran como unos 10. Toditos me empezaron a decir, todos ellos, que estaban estudiando en las universidades de la ciudad. Y yo ya era pues 10 años mayor a ellos, estudiando el máster. Y a mí me habían tratado de meter este cierto tipo de ideología, la ideología woke, que dicen en Estados Unidos, la ideología esta que está dañando al planeta.
Y, y yo no, a mí no me convencían porque yo ya había experimentado mi vida, había vivido en Nueva York, había, había tenido tantas clases de trabajos y me había leído en ese momento ya casi 1000 libros o escuchado muchos de ellos. Y, y yo les decía todo esto y me decían misógeno. ¿Qué me decían? Ah, homofóbico, que soy homofóbico. Entonces es la palabra que utilizan muchas las veces para callar cuando nosotros no estamos de acuerdo con ciertas ideologías. Bueno, la verdad es que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, siempre y cuando sea en su habitación, pero que no traten de adoctrinar a los niños y hacer esto algo político, donde ellos quieran recibir los beneficios del 98 o 97% de la población que son heterosexuales. Porque los gays y lesbianas, especialmente los gays, son el 3% de la población. Muchos de ellos han tenido algún conflicto con una mujer. Y como lidiar con mujeres para nosotros los hombres es bien difícil. Las mujeres no entienden. Bueno, las mujeres entienden, por eso que muchas las veces la mayoría de mujeres que yo he escuchado también prefieren llevarse con hombres que con las mismas mujeres. Porque es bien cierto que un hombre masculino tiene que ser orden y una mujer femenina es caos. Es así, somos energías diferentes. Entonces un hombre que está haciendo mucho caos en la vida de los demás seres humanos es un hombre que está en su polo femenino. Y eso no hay nada, porque en la vida necesitamos orden, pero también necesitamos caos. Orden necesitamos para poder progresar y obtener las cosas en nuestra vida. Pero caos necesitamos para la creatividad y para poder ver en la vida cosas diferentes o de manera diferentes. Entonces los grandes creadores, las personas estas, artistas, por lo general son caos. Son personas muchas las veces no ordenadas, son personas que dejan botadas sus cosas y todo, pero eso necesitamos en el mundo, personas así. Entonces yo les decía a ellos y ahora estamos en esta cultura de la cancelación. Y bueno, yo les invito que siempre educadamente hay que decir las cosas. Yo les dije a esos compañeros míos de prácticas, que eran como 10, que estaban graduándose de diferentes universidades de la ciudad, no quiero decir las universidades. Yo ese tiempo tenía, ¿cuánto? 36 años creo, o 37 años, algo así. Y ellos tenían como 24 años, la mayoría de ellos. 23. Había algunos que habían entrado algo un poco viejos y tenían también 27 o cerca de 30. Entonces yo les decía, cuando tengan mi edad y hayan experimentado la vida y se hayan enfrentado a la vida, ustedes van a darse cuenta que lo que yo estoy diciendo es verdad, porque las psicólogas que trabajaban ahí eran psicólogas, eran unas señoras ya licenciadas, ya que estaban ya cerca de jubilarse, tenían 55, cerca de 60 años, y ellas estaban de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque ellas ya se habían enfrentado a la vida, ya habían constatado en base a resultados de enfrentarse a la vida, que lo que yo decía era verdad. Entonces, esta cultura de la cancelación que está viniendo de las universidades, sobre todo de universidades como Harvard, Stanford, MIT, Berkeley, Oxford, Cambridge, todas estas grandes universidades de Estados Unidos y de Inglaterra, muchas de ellas, están haciendo y creando esta cultura de la cancelación en todos los países del mundo, porque todo lo bueno y de Estados Unidos nos viene a nosotros. ¿Por qué? Porque es la cultura dominante en este momento. Y eso está ocasionando o trayendo muchos problemas a la sociedad. Bueno, eso es todo lo que les... O sea, no quiero que se sientan cancelados. O sea, si tienen que decir algo, díganlo de manera educada. Es todo lo que les quería decir hoy. Bueno, si tienen algún tipo de consulta o quieren que les ayude yo con algún tipo de terapia, yo les puedo ayudar. Tengo consultas de 15 minutos para responderles alguna pregunta nada más. También tengo... La mayoría de mis terapias son de 40 minutos y tengo también terapias de 1 hora. Les puedo ayudar con muchos inconvenientes. En la descripción del video estarán los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes con estas consultas para que ustedes puedan tener una mejor vida emocional, psicológica o sentimental o hasta espiritual. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una excelente tarde. Gracias.